Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Gorbachov, Khrushchev y el discurso secreto. El 25 de febrero de 1956 se cerraba en Moscú, frente a 1.349 delegados, el Congreso del Partido Comunista número 20. El evento se realizaba por primera vez sin Stalin, que había muerto 3 años antes. El entonces líder soviético era Nikita Khrushchev, que enmudeció al auditorio al concluir la jornada con un sorprendente discurso en el que presentó a Stalin como un tirano estúpido y cruel, máximo responsable de la crisis de la Unión Soviética. Stalin, monstruo en el podio de los mayores genocidas de la humanidad, el responsable de la hambruna, que mató a más de 7 millones de personas, que envió al Gulag a más de 2 millones de personas, el culpable de las jornadas de purgas, en las que más de 700.000 personas eran fusiladas y de cientos de miles de atrocidades más, era diseccionado por Khrushchev ante la plana mayor de la Unión Soviética, en lo que se conoció como el discurso secreto. Frente a semejante auditorio, Khrushchev sostuvo que, para ser fiel al marxismo-leninismo, no podía él seguir considerando a su antecesor como un ser con conocimiento inagotable y de un comportamiento infalible. Además, Khrushchev señaló como una traición a los ideales comunistas el culto a la personalidad. Los asistentes pensaban que Nikita Khrushchev había enloquecido, pero él siguió y dijo, abro comillas, después de la muerte de Stalin, el Comité Central del Partido Comunista comenzó a estudiar la forma de explicar el hecho de que no está permitido dentro del espíritu del marxismo-leninismo elevar a una persona hasta transformarla en un superhombre dotado de características sobrenaturales semejantes a las de un dios. Cierro comillas. Khrushchev, además, en ese día acusó a Stalin de no haber previsto la invasión alemana y de ser un cobarde que nunca había visitado el frente. Lo acusó de usar sistemáticamente la tortura y, de hecho, de participar activamente de algunas sesiones. También cargó contra su concepto de enemigo del pueblo, que Stalin utilizaba sin parar como arma de manipulación política. Recordó Khrushchev ese día la represión contra los viejos bolcheviques en la purga en la que se ejecutó a 848 delegados del Partido Comunista y se encarceló a otros 260. Criticó la creación de las pruebas falsas y la deportación de cientos de miles de compatriotas. No hubo aplausos en ese momento entre los oyentes. En cambio, las crónicas hablan de desmayos, de crisis nerviosas y hasta de infartos. En la sala se encontraban los cómplices directos del terror estalinista, entre ellos el propio Khrushchev. Entre los azorados asistentes a ese discurso se encontraba un joven Mikhail Gorbachov, que en ese momento era subjefe del Departamento de Agitación y Propaganda del Komsomol de su región. Las palabras de Nikita Khrushchev calaron profundo en Gorbachov, que había padecido él en su carne y la de su familia las atrocidades de Stalin. Atrocidades que, en un rapto de sincericidio, enumeraba Nikita Khrushchev frente a todos. Años más tarde, durante un reportaje, el mismo Gorbachov dijo que el discurso secreto sentó las bases de la perestroika. En ese reportaje decía Gorbachov, yo estaba entre los que estaban familiarizados con el discurso. Era un texto poderoso. No está marcado por un análisis sólido o un enfoque profundo de las raíces de todos estos fenómenos, como el por qué el culto a la personalidad se hizo posible. No encontrarás allí estas cosas. Pero hay algo ahí que conmueve y toca el alma. Habla de lo que nos estaba pasando, lo que le estaba pasando a la gente destacada, cómo se fueron y se convirtieron en arena y todo desapareció. El destino de esa gente. Eso es simple y aterrador. En ese sentido, el discurso creó una fuerte impresión. Recuerdo cómo arrestaron a mi abuelo. Cuando ocurrió la revolución, su familia obtuvo tierras, así que se hizo comunista. Creó koljoses, fue presidente de un koljos durante muchos años. Entonces, de repente, en 1938, resulta que era un enemigo del pueblo. Por eso, en ese sentido,
estaba yo preparado para el discurso y lo interpreté diferente a los demás. Pero incluso yo estaba obsesionado por la pregunta, ¿fue realmente así? ¿Puede ser? Mi abuelo, que sobrevivió a la tortura, volvió al pueblo. La abuela de Raiza, que era la esposa de Gorbachov, también era un campesino, siguió contando Gorbachov, y fue fusilado por trotskista. Fue una pena porque él no sabía lo que era un trotskista. Esto fue en la región de Altai. La parte intelectual del ejército y de los políticos, los administradores, fue aniquilada, diezmada, y la intelectualidad artística también. Pero en todo el mundo noté una confusión impactante en ese momento. Era difícil no creerlo porque algunos no lo creían. ¿Puede ser realmente así?, se preguntaban. ¿Sucedió de esta manera? Pero la pregunta más importante que surgió fue, ¿por qué se derrumbó todo esto? ¿Y por qué de esta manera? Creo que esto es exactamente lo que debe atribuirse a Khrushchev. Dicen que tembló mientras leía el discurso, pero lo leyó de todos modos. Creo que aquí es donde comenzamos nuestra difícil y dramática separación del estalinismo de todo lo que acarreó. Estas eran las palabras de Gorbachov hablando del famoso discurso secreto. Lo que borboteaba en aquel entonces en los labios de Nikita Khrushchev era una verdad silenciada y ultrasecreta que no se debía filtrar a la prensa para no dar argumentos a los enemigos del comunismo. Pero la censura más impiadosa siempre será impotente ante el deseo de libertad. La filtración ocurrió en Polonia, donde las imprentas de Varsovia imprimieron miles de copias más de las que estaban autorizadas para dar a los delegados. Una de estas copias cayó en manos de la inteligencia israelí y la pasó a otras agencias y de ahí a la prensa. En junio, en una reunión editorial, trascendió que se habían obtenido las transcripciones completas del discurso de Khrushchev y se acordó que las 26.000 palabras debían publicarse aquel fin de semana. Se publicaron en el New York Times y en el Observer. Nikita Khrushchev fue tanto el reformador que inspiró a Gorbachov como el secuaz de Stalin. Por eso es necio e insensato leer la historia en blanco y negro. En 1953, cuando Khrushchev se convirtió en el nuevo líder del Kremlin, su impronta trajo vientos de desestalinización para la Unión Soviética. Y fue gracias al discurso secreto que miles de presos políticos fueron liberados. Sus palabras fueron las semillas de los deseos de independencia de Europa del Este. Pero su gobierno estuvo plagado de arbitrariedades, de violencias, de contradicciones y de fracasos. Y al igual que Gorbachov, fue incapaz de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La crisis de los misiles cubanos no lo dejó ante sus pares como un pacificador, sino como un fiasco, y finalmente fue derrocado y condenado al ostracismo. Siguieron 20 años de Brezhnev, entre los que se pisaron todos los brotes de libertad y de reformismo. Pero su discurso secreto no había caído en saco roto. Cuando Gorbachov asumió las riendas de la Unión Soviética, estaba decidido a continuar la senda de Khrushchev, al que más de una vez elogió por su valentía. Mucho se ha escrito sobre la situación de la Unión Soviética hacia fines de siglo. Existían problemas estructurales de largo arrastre, los movimientos anticomunistas, la decadencia, obsolescencia y estancamiento de su estructura industrial y productiva, la falta de legitimidad, las tensiones étnicas. Pero cuando Gorbachov llegó al poder en marzo de 1985, esto estaba aún tapado y no se sugería la inminencia de un colapso. Gorbachov, como Nikita Khrushchev, tenía conexiones con la KGB. Andropov, jefe de la inteligencia soviética antes de convertirse en líder del partido en 1982, le dio acceso a datos sobre el deterioro de la sociedad soviética, la economía en crisis, las estructuras de gobierno corruptas e ineficientes, los servicios de salud pésimos, el alcoholismo generalizado, la baja tasa de natalidad y la esperanza de vida cada vez menor. Desde el día en que se convirtió en secretario general, Gorbachov tuvo ese diagnóstico en la cabeza y obró en consecuencia, aunque sin eficiencia, y mayormente acelerando la crisis. En 1989 garantizó la igualdad, independencia y el derecho de cada país a llegar a su propia posición política, estratégica y táctica sin la interferencia de una parte externa. Creyó sinceramente que ese reposicionamiento y apertura aplacarían la situación en Europa del Este. No previó que sin la represión de Moscú, los jefes de los partidos de las repúblicas soviéticas quedaban desprotegidos frente a los reclamos de los ciudadanos.
Nuevamente, un líder soviético navegaba a dos aguas, entre ser el jefe del Partido Comunista y el reformador del sistema. Gorbachov, como Khrushchev, nunca quiso destruir dicho sistema, sino implementar las reformas que lo rescataran. Su diagnóstico era correcto, su plan no. Empezó con liberalizaciones parciales, pero éstas dinamitaban el débil castillo de naipes, que era la economía centralizada y dirigida. Tanto en la perestroika como en la glasnost. Terminó quedando mal con conservadores y reformistas y aceleró el colapso al querer detenerlo. Como le pasó a Khrushchev, su ineficacia y las mismas contradicciones del socialismo resquebrajaron su gestión. Lloverían muchas piedras: Chernobyl, la caída del muro, la unificación alemana, el intento del acuerdo nuclear. Todo lo que planeaba quedaba a medio camino y su gestión en medio del fuego cruzado. Estaba vaciándose de poder. La reacción conservadora operó desde la KGB contra él, al igual que contra Gorbachov. La reacción conservadora operó desde la KGB contra él, al igual que contra Khrushchev, y hasta le hicieron un golpe de Estado. Gorbachov creía que podía salvar al socialismo si eliminaba el régimen de terror y la represión, pero estos ingredientes resultaron ser esenciales para la supervivencia del sistema. Pero si bien fue incapaz de hacer frente a la agonía del monstruo, su valentía se desplegó en la decisión de no usar la fuerza para mantener unidas bajo su puño a las repúblicas soviéticas, y esto tampoco cuadraba con la lógica del totalitarismo. La perestroika y la glasnost fracasaron porque implicaban una transformación por fuera de la naturaleza del régimen soviético. Si algo enseñan los gobiernos de Khrushchev y de Gorbachov, es que resulta imposible la existencia de un socialismo con rostro humano, y se equivocaban cuando pensaban que a más democracia, más socialismo. Gorbachov esperó en vano recuperar legitimidad en las repúblicas socialistas reformadas, pero eso era no entender la naturaleza de esos regímenes, que fueron mantenidos solo por la tiranía y la fuerza. La experiencia es un maestro cruel. La censura ocultó por más de 30 años en todo el territorio de la Unión Soviética el discurso de Khrushchev que marcó para siempre a Mikhail Gorbachov. Recién se publicó en Rusia en 1988, justamente durante su gobierno. Sin la inspiración de ese discurso, el final del juego no hubiese sido tan calmo como una simple llamada del Kremlin a Washington. Esa llamada que puso fin a la Guerra Fría y que le permitió a Gorbachov aterrizar suavemente la caída de un imperio incendiado durante la Navidad de 1991. Gorbachov, Khrushchev y el discurso secreto hicieron historia, y el día de Año Nuevo de 1992, la deshonrosa bandera de la hoz y el martillo era arriada definitivamente. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.